cosas que en otros países quizás no llamarían tanto la atención. ¿Sus novelas están inspiradas realmente en niveles que usted considera altos de violencia en la sociedad cubana o son casos más aislados que, bueno, al escribir literatura policial obviamente está obligado a tomar esos casos y darle una relevancia importante? No, la sociedad cubana realmente no es especialmente violenta. A ver, una persona puede circular por La Habana, por cualquier ciudad del país. Bueno, si se pone fatal y es al que le roban ese día, le tiran de la cartera, pero no le ponen una pistola en la sien ni un cuchillo en el cuello para quitarle algo. Esos niveles de violencia no existen. Fíjate que en mis novelas policíacas hay un muerto por novela. En cualquier novela policíaca norteamericana hay estos 45 muertos en cada novela, y si después es una de las novelas de las que se hace una de las películas de Bruce Willis, son 500 muertos. A mí como un muerto me basta para decir lo que quiero decir, que es hacer un poco un análisis de la sociedad cubana, de las interioridades de la sociedad cubana, a partir de un hecho criminal que me permite ya asomarme a un lado oscuro de la sociedad, pero sin que existan, como dije, esos niveles de corrupción que a veces son millonarios en otros países, o niveles altos de violencia. La mayoría de los casos de violencia que ocurren en Cuba tienen que ver con orígenes pasionales. Vivimos en una isla del Caribe, ocurre con mucha frecuencia, y es un problema que tiene la sociedad cubana, sobre el cual existe un gran silencio, mucha violencia contra la mujer, que tiene que ver con problemas culturales, educacionales, económicos, incluso a veces hasta de carácter religioso. Pero es, como digo, más bien de carácter pasional, de personas que expresan determinados momentos de desahogo a través de la violencia, pero no es una sociedad, pienso yo, hasta donde conozco, especialmente violenta. Hablando antes de las reformas, de los cambios que hay en Cuba, esta charla la bautizamos con el título de una de las revistas de Nueva Sociedad, donde hay un artículo suyo que se llama Cuba se mueve, en el sentido de plantear que se mueve sin especificar muy bien dónde, por esta dificultad para mostrar dónde va Cuba. Sabemos que Cuba está cambiando en muchos sentidos, pero es difícil hacer un pronóstico. Una de las cosas que están cambiando es el tema de la reforma migratoria, quizás es una de las cosas que realmente fue más importante de los últimos tiempos. Hay una frase linda en Pasado Perfecto sobre este tema que dice: usted sabe, le dice un interlocutor a otro, lo que significa viajar en este país. El que viaja se siente distinto, escogido, es como si rompiera la barrera del sonido. Que tenía que ver con el hecho de que viajar era bastante difícil, en muchos casos eran viajes de incentivo dentro del Estado. Había que tener un permiso, ustedes conocen toda esa historia. Ahora los cubanos empezaron a viajar más libremente, incluso la bloguera Joanny Sánchez dio una especie de vuelta al mundo en los últimos meses y no pasó nada. Muchos esperaban casi que se vaciara la isla, otros esperaban que la repercusión de Joanny Sánchez fuera enorme, pero al final lo que hizo fue decir lo que ya decía en El País, donde es habitual colaboradora. Entonces, al final no era para tanto, digamos. Yo creo que en su momento la política migratoria cubana tuvo, si es posible decirlo, tal vez alguna razón de existir, porque a principios de la revolución empieza a irse prácticamente todos los profesionales que vivían en Cuba, que tenían niveles de vida aceptables, y eso creó un déficit de personal, por ejemplo, en la salud pública. Y a partir de ahí comienza esta política, pero que inmediatamente entra en la lógica de las políticas migratorias propias de los países socialistas, donde a mí siempre me ha parecido un sinsentido, es decir, es un aparente sinsentido que a las personas que vivan
en la mejor sociedad posible, que es la sociedad socialista, esto no se les permita salir de la sociedad socialista, porque después se teme que no regresen a ella. Eso contradecía la esencia misma del sistema, porque si estás en el paraíso, nadie quiere ir a vivir al infierno. Hay una película española que se llama Los lunes al sol, donde hay un personaje rumano que tiene un parlamento que a mí me parece genial, que dice, lo jodido de esta historia es que todo lo que nos dijeron del capitalismo era verdad y todo lo que nos dijeron del socialismo era mentira. Y yo creo que un poco eso explica ese sentimiento de la gente y esa necesidad de buscar otros horizontes por razones económicas, políticas, sociales, de las que fueran. Finalmente, en Cuba, en los últimos años, se fue distendiendo el problema de los permisos para poder viajar y se mantuvo con determinadas personas, con determinadas profesiones en las que sí había restricciones. Bueno, se abrió completamente. El caso de Giovanni Sánchez es el más conocido porque no le permitieron viajar durante varios años. Ha dado la vuelta al mundo en 80 días. Como bien dice Pablo, ha dicho fuera de Cuba lo mismo que ya decía estando dentro de Cuba y no ha pasado absolutamente nada. Y creo que lo más inteligente que ha pasado es que el gobierno cubano ha puesto el muro de contención en la otra acera, porque una persona para viajar a cualquier lugar del mundo necesita no solamente un pasaporte, necesita también una visa de un lugar que le permita entrar. Las visas norteamericanas para los cubanos son muy complicadas. Poder emigrar legalmente a los Estados Unidos es complejo. Las visas españolas se han puesto más difíciles, para el resto de Europa también es complicado. España, como uno de los destinos a los que iban muchos cubanos, yo creo que ya hay más españoles pensando venir a vivir a Cuba que cubanos. Sí, a lo mejor montan un negocito por cuenta propia en Cuba y les va mejor, porque en España la cosa está bien complicada. Y eso ha demostrado que no era necesario que coartar esa libertad esencial del individuo, que es el derecho a vivir en el lugar que quiera. Yo pienso que el sistema socialista, su esencia es un sistema donde exista un máximo de democracia y las personas vivan con un máximo de libertad. Si no hay un máximo de democracia y un máximo de libertad, realmente no es un sistema socialista. Entonces, tener medidas y leyes como esa, esto contradecían la esencia misma filosófica y política del sistema. Hablando del cuentapropismo, de alguna manera con la liberación, digamos, del cuentapropismo, la aprobación de una ley que lo vuelve mucho más fácil, hay un montón de gente que trabajaba y no trabajaba. Se repite siempre un chiste que creo que es cubano, pero también que se decía en Europa del Este, en la Unión Soviética, vinculado a estos salarios tan bajos: nosotros hacemos como que trabajamos y el Estado hace como que nos paga. Entonces, realmente el cuentapropismo está cambiando muchas cosas en Cuba, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ya no depende del Estado, se empiezan a comerciar cosas que antes no se podían comercializar, como, bueno, los automóviles era clásico, que automóviles posteriores al 59 requerían unos permisos terribles para poder comprar y vender. Usted mismo en una entrevista creo que mencionó que está intentando comprar un auto y que pese a la liberación todavía de estas cosas todavía es bastante complicado. ¿Qué está cambiando en la vida cotidiana de los cubanos? Este hecho de no depender del Estado, hasta alguien que arreglaba encendedores o arreglaba, no sé, cualquier cosa, era un empleado público, ¿no? Sí. En el barrio donde yo nací, donde vivo todavía, yo recuerdo que en el año 1968, cuando se hizo lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, que era terminar con todos los pequeños negocios privados que existían. Ya se habían intervenido, bueno, por supuesto, las grandes industrias, en fin, intervinieron al limpiabotas del barrio. Pasó a ser un empleado del Estado. Y uno de los pasos
para estatalizar al limpiabota era que le hacían un inventario de los instrumentos con los que trabajaba. Y tenía 2 cepillos, 3 latas de betún y 10 trapos para dar brillo. Hasta ese nivel de absurdo pudo llegar lo que fue ese intento de que el Estado rigiera incluso la limpieza de zapatos. A partir de los años 90, con la crisis del periodo especial, se hace una ley que permite otra vez el trabajo por cuenta propia, pero de manera muy regulada, muy vigilada, muy perseguida, casi porque no quedaba más remedio. En los últimos años ha cambiado la situación, incluso ha cambiado la retórica con respecto al trabajo por cuenta propia. Bueno, en aquella época era un mal necesario, en estos momentos se considera compañeros que realizan su labor independientemente. Y estos trabajadores por cuenta propia fundamentalmente están trabajando en la esfera de los servicios, más que en la producción. Pequeñas producciones, pero sobre todo en la esfera de los servicios. Y lo curioso es que muchas de estas personas logran ganar en un mes 4 o 5 veces lo que ganaban cuando trabajaban para el Estado. El Estado además no podía seguir pagando una cantidad de salario a unas personas que realmente no hacían ningún trabajo. Iban a ese lugar a hacer como trabajaban y el Estado hacía como que les pagaba, pero incluso haciendo como que les pagaba era una derogación de dinero importante. Y por eso creo que ha empezado a crearse un estrato social diferente, con más posibilidades económicas, con una relación de dependencia diferente a la que tenían antes con respecto al Estado, y en muchos sentidos el servicio que dan estos trabajadores por cuenta propia es mucho mejor que el que daban cuando trabajaban para el Estado. De todas maneras, queda todavía toda una serie de sectores en los que se supone que se va a crear cooperativas obreras, cooperativas de técnicos. Porque pasa algo con mucha frecuencia en Cuba, que son las estrategias de supervivencia. Uno cuando conoce estas estrategias de supervivencia sabe por qué es posible que una persona que gana 300 pesos pueda llegar a fin de mes sin morirse de hambre. Por ejemplo, usted tiene un televisor, se le rompe algo del televisor, va a la dependencia del Estado donde arreglan televisores, y la pieza que usted necesita nunca la hay. No hay. Pero en el momento en que usted va a salir, alguien lo llama y le dice: ven acá, yo conozco una persona que tiene la pieza que tú necesitas. ¿Cuánto vale en la dependencia del Estado? ¿No? Aquí vale 20 pesos cubanos, pero esa persona la vende en $10. Y si quieres volver a ver el televisor, no te queda más remedio que ir a ver a la persona de los $10, que es un poco como Ramón Mercader. Es el mismo que le está diciendo a usted que no hay la pieza en la dependencia del Estado. Y eso ocurría y ocurre con mucha frecuencia. De alguna manera, cuando esto cambie su sentido y se conviertan en cooperativas, me imagino que cambie el carácter de situaciones como esta. Pero muchas veces esto que cuando le ocurre a uno le molesta mucho. Lo entiendo porque las personas tienen que vivir y tienen que buscar alternativas de supervivencia y la buscan donde la encuentren. Y estas reformas también están generando procesos de desigualdad social. Algunas trabajos, encuestas, lo que están mostrando es de alguna manera que hay una voluntad de que esas reformas avancen porque permiten mejorar en muchos sentidos la vida cotidiana, reformas que de algún modo son reformas pro mercado, pero en otro modo también hay una cierta añoranza de esa época donde todos éramos iguales, donde había pobreza pero había igualdad, y a nivel ideológico es un tiempo que usted en algún momento describió como la época de la credulidad feliz. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos procesos de la
voluntad de que Raúl Castro avance con sus reformas, que de algún modo son reformas que amplían los espacios de mercado, que amplían diferenciaciones, por ejemplo, respecto a la gente que recibe remesas del exterior y los que no reciben, y por otro lado esta añoranza de un pasado que quizás en la escasez tuvo algo de feliz también. No, es que hubo un momento en Cuba, la década de los 80, en la que los cubanos con nuestro salario podíamos vivir casi normalmente bien. Yo recuerdo que en esa época yo era un recién graduado y mi esposa y yo podíamos darnos, no lo considerábamos un lujo, algo normal, de poder irnos una semana a un hotel en Varadero. Había únicamente que llegar muy temprano al lugar donde se hacían las reservas, porque no alcanzaban, había que llegar ahí a las 6 de la mañana, hacer la colita, esperar a que la dependencia, por supuesto, debía abrir a las 8, pero no abría hasta las 9, porque la gente llegaban a las 8, pero empezaban a trabajar a las 9. Y uno, al final, lograba en un hotel muy normalito de Varadero, pero con una playa maravillosa, pasarse una semana allí con el dinero que uno ganaba y podía ir a un restaurante y podía tener una vida casi normal. Eso desapareció en los años 90. A partir de ahí ya sí las cosas se complican muchísimo, y una de las medidas que inevitablemente también hubo que tomar fue permitir la circulación del dólar en Cuba. Hasta esos momentos la posesión de divisas era penada legalmente. Hubo un momento, un día, en el que el martes, si por casualidad tú estabas en el lugar que no debías estar y un policía te pedía identificación y tenías $5 en el bolsillo, podías ir 4 años preso por tenencia de divisa. Al día siguiente, si no tenías $5, no podías comprar leche para tus hijos, porque la leche estaba en el mercado en dólares. Eso pasó así de una manera casi inmediata. Pero lo cierto es que empieza a haber, como tú dices, esa diferenciación social de posibilidades. Lo que ocurre es que muchas veces esa diferenciación no tiene que ver con la capacidad del individuo. El médico sigue ganando los 500, 600 pesos, el neurocirujano que digo yo, sigue ganando los 500, 600 pesos. Sin embargo, alguien que se dedica a hacer pizzas en un portal de una casa, puede ganar 500 pesos en un día. O alguien que tiene la suerte de tener un hermano que lo quiere mucho, que vive en Miami y le manda $100 todos los meses, recibe 4 veces lo que gana un médico en un mes. Por lo tanto, es una distribución, porque hay otro problema que complica muchísimo la situación en Cuba, que es la existencia de 2 monedas. Existe el peso cubano y existe el peso convertible cubano, porque se sacó el dólar de circulación y hay que cambiarlo por este peso convertible cubano. Y los salarios se ganan en pesos cubanos, pero mucho más del 50% de la vida cotidiana se hace en pesos convertibles. Por lo tanto, hay una incongruencia entre lo que las personas obtienen y lo que las personas pueden necesitar de acuerdo a sus exigencias y sus necesidades vitales, porque esa doble moneda deforma muchísimo, y creo que es posiblemente el problema económico más complicado que tiene Cuba en estos momentos, la existencia de esa doble moneda. Pasando ya a su propia vida como escritor en Cuba, ya en esta última parte de la entrevista, en los últimos años ya esa diferenciación entre escritores de dentro de Cuba y escritores de fuera, como fue tradicional, los escritores del exilio, que la mayoría eran radicalmente anticastristas, y los escritores que vivían dentro, que se tenían que adaptar a escribir muchas veces ciertas cosas que se esperaba de ellos, fue cambiando bastante, y ahora ya hay muchos escritores que de algún modo, y en su caso, también el de Pedro Juan Gutiérrez y muchos otros, que o viajan, o en el caso de él ya vive un tiempo fuera y vuelve. ¿Cómo es? ¿Qué cambia con esa situación? Usted mencionaba en una entrevista
que las autoridades cubanas, decía, me aceptan, pero no soy el escritor que quisieran que fuera. Pero sin embargo ganó el Premio Nacional de Literatura y está en este espacio donde muchos creen que no es suficientemente crítico del gobierno cubano y muchos que es demasiado crítico. Entonces esa polarización que era a su vez geográfica del exilio dentro de la isla, de la diáspora y dentro de la isla, y también política, hoy parece como más relajada en todo sentido. ¿Cómo está cambiando eso la literatura cubana hoy? A ver, hay un problema también aquí de carácter nacional, y es que en Cuba, hagas lo que hagas, nunca quedas bien con todo el mundo. Esto siempre hay alguien que tiene ganas de criticarte por lo mismo que él hace o que él no hace, por lo mismo que él hizo o dejó de hacer, pero siempre hay una forma de criticar a los otros, y eso es bastante complicado en la identidad nacional cubana. Lo cierto es que la separación tajante que existió entre escritores del exilio y escritores del interior que vivimos en Cuba ya no es tan marcada, ya no es antagónica como se practicó durante mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los escritores cubanos más importantes del siglo XX es sin duda Guillermo Cabrera Infante. En el diccionario de literatura cubana que se publicó en los años 80 no aparece el nombre de Guillermo Cabrera Infante, como en el de la música cubana que se hizo en aquella época no aparecía el nombre de Celia Cruz, que es una figura emblemática de lo que ha sido la música cubana durante todo el siglo. Eso comenzó a cambiar en los 90, y esa frontera comenzó a hacerse menos densa. Tal vez también impulsado porque salieron al exterior muchísimos artistas. En los años 90 prácticamente se paraliza la industria cultural cubana y salen de Cuba escritores, cineastas, músicos, artistas plásticos a vivir en distintas partes del mundo. Y aunque algunos fuera de Cuba hicieron de su discurso político el argumento fundamental de sus obras, igual que dentro de Cuba hay otros que del discurso político hacen el argumento fundamental de sus obras, ya no es el carácter esencial que distingue a un escritor de otro. En mi caso particular, yo cuando voy a España me reúno con casi todos mis amigos escritores, me llevo. Es una relación de muchos años y no tiene ningún sentido de que porque ellos estén fuera y yo esté dentro no mantener esa relación. Igual cuando voy a los Estados Unidos o voy a Puerto Rico, que es donde hay una mayor cantidad de intelectuales cubanos radicados, y creo que al final de toda esta lucha se va a llegar a la normalidad. Y es que cada cual escriba, cree y viva donde le dé la gana, donde se sienta mejor, donde encuentre su espacio. Yo no me voy de Cuba porque yo como escritor necesito vivir en Cuba. Yo encuentro mi alimento literario en la sociedad cubana, en la mentalidad de los cubanos, en la forma de hablar de los cubanos, en las historias cotidianas de los cubanos. Y eso para mí es muy importante. Yo creo que además un escritor es su cultura, es su contexto, es la historia personal y general que ha vivido en un determinado contexto, en este caso para mí el contexto cubano. Hay un excelente escritor cubano que radica en España hace varios años, publica igual que yo en la editorial Tusqués, Abilio Esteves, fue compañero mío de la universidad y nos conocemos hace muchos años. Y hablamos, cada vez que nos encontramos hablamos de este tema, de lo que él lleva ya alrededor de 10 años radicado en España, de lo difícil que le ha resultado a él sentir que podía volver a escribir a partir de la lejanía de ese contexto del cual dependía su literatura. A pesar de que Abilio no escribía de la realidad concreta cubana, es un novelista mucho más metafórico y de crear estos mundos un poco poéticos. A pesar de eso, le ha costado mucho trabajo volver a escribir en la distancia, y eso
le ha ocurrido a muchos otros escritores. Y yo prefiero lidiar con el que me vende la pieza del televisor por fuera más cara de lo que vale y con muchos problemas de la burocracia cubana, pero saber que puedo escribir mi obra en el lugar en el que me siento en mejores condiciones espirituales para escribir mi obra. Y después leer sus novelas, tanto las policiales, pero sobre todo El hombre que amaba a los perros, que es una novela que además tiene 3 escenarios que fueron 3 grandes utopías del siglo XX para las izquierdas: la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española y la Revolución Cubana. Usted hablaba de la literatura del desencanto. ¿Dónde queda la utopía de un mundo mejor cuando el resultado de esas utopías, y eso ya no es culpa suya, sino de lo que pasó en la historia, es tan crudo y llegó a tanto nivel de degradación política, pero también de perversión moral? Usted mencionaba en alguna entrevista la anécdota de Sandino cuando fue declarado traidor por la Internacional Comunista, que es una anécdota menos conocida, pero en los años 30, a pedido del Partido Comunista Mexicano, Sandino fue declarado traidor a la revolución socialista y al proletariado y fue defenestrado, ¿no? Usted me decía que eso también había sido para usted una revelación de hasta dónde podía llegar este tipo de perversión política, moral. ¿Dónde queda la utopía del cambio de este mundo del que hablamos antes, o del capitalismo, después de reconstruir, digamos, de volver a esa historia trágica, que podríamos decir? Sí, yo creo que esta novela fundamentalmente es una reflexión sobre la perversión de la gran utopía del siglo XX, esa sociedad de los iguales que se pensaba construir, incluso con todo un fundamento filosófico y económico. Lo triste es que el fracaso de la utopía socialista, la desaparición de la Unión Soviética, porque no podía dejar de desaparecer un país que había estado, su sistema fundamentalmente creado sobre las bases del pensamiento de Stalin, fue el que le dio la forma a la Unión Soviética definitiva. Lo triste, decía, es que no hayamos podido encontrar una nueva utopía, poder fundar una nueva utopía, incluso en América Latina en estos momentos, en esta década en que se ha vivido un giro importante hacia la izquierda, con gobiernos con los cuales uno puede tener determinados acuerdos o desacuerdos, con métodos, con retórica, con formas de plantear los problemas, pero que han significado gobiernos que han trabajado por rescatar una cierta dignidad humana, por combatir la pobreza, pero falta, creo yo, ese pensamiento utópico. A mí me pasa algo, creo que a muchos nos pasa algo en este sentido. Yo creo que la derecha siempre tiene muy claros sus objetivos. A la izquierda le cuesta mucho trabajo clarificar esos objetivos, y muchas veces lo que hace es lo que desde los orígenes, por ejemplo, de los primeros movimientos y partidos trotskistas ocurrió con mucha frecuencia, que son las escisiones. La izquierda se pasa la vida peleando uno con los otros y difícilmente llegando a acuerdos. Me parece que la crisis que está viviendo el mundo, la crisis capitalista, en el caso de Europa económica, en el caso de Europa, demuestra que hay un modelo que ha entrado en una crisis profunda, en una crisis de estructura que no se sabe incluso todavía cuál va a ser su solución. Sin embargo, no se ven las alternativas, y eso me preocupa mucho. Creo que en general cualquier persona
digamos, solamente sensible con respecto a lo que ocurre a su alrededor, no podría no estar de acuerdo con que el mundo necesita cambiar para mejor. El mundo en el que estamos viviendo se está desintegrando socialmente, ecológicamente, en muchísimos sentidos, éticamente, y tener... yo hay días que me levanto y soy muy pesimista, hay días que me impongo ser optimista. Y en esos días que me impongo ser optimista pienso que sí, que en algún momento vamos a encontrar una cierta forma de que el mundo sea el lugar ese que nos merecemos todos para vivir por lo menos con lo que dignamente necesita un ser humano para realizar una vida normal. Alimentarse normalmente, tener salud pública, educarse, tener espacios de libertad de expresión, de conocimiento, en fin, esas cosas que hacen, que pueden hacer que la vida de todos sea mucho mejor y mucho más justa. Bueno, para cerrar, queríamos adelantar un poquito. Acaba de terminar usted su última novela, que va a ser publicada pronto también en Tusquets, y queríamos adelantar un poquito esa novela. Al parecer, Mario Conde, el detective que ahora vende libros usados, vuelve a tener que investigar algo. La pregunta es de qué trata esta novela y por qué no dejar en paz finalmente a Mario Conde, que ya no quiere investigar y quiere vender libros, y de alguna manera no puede hacerlo porque siempre tiene algún caso donde es convocado a tener que volver a actuar como policía, aunque ya está fuera de la institución policial. Si tú insistes en llamar a Mario Conde policía y le vas a buscar, detective, y le vas a buscar un problema, porque entre las actividades de trabajo por cuenta propia contempladas en Cuba no aparece el trabajo de detective. Mario Conde investiga determinadas cosas porque no le queda más remedio que investigarlas. Esta es una novela, se llama Herejes, y son 3 historias que se conectan a través de un concepto y a través de un objeto. El concepto es la búsqueda de la libertad individual y el precio que pagan los individuos en determinadas sociedades en distintos momentos históricos por pretender obtener esa libertad individual. Y el objeto es un pequeño cuadro de Rembrandt, que es el rostro de un joven judío o el rostro de Cristo que él quiso ver en las facciones de ese joven judío que vivía en el barrio de Ámsterdam, donde Rembrandt vivió la mayor parte de su vida. La primera historia ocurre alrededor justamente de Rembrandt y de un joven judío, que es que es retratado después, que quiere ser pintor y que hace su gran herejía ejercitando la pintura cuando estaba prohibida por las leyes mosaicas, y en aquella época específicamente de manera muy fuerte, en una sociedad donde los judíos habían alcanzado, en Ámsterdam en general y los judíos en particular, una gran libertad. Este hombre ejerce su libertad individual, su libre albedrío, y es castigado. Es un caso paralelo o parecido a lo que ocurrió con Espinosa, que también vive en esa época. Una segunda historia es ya un judío askenazi que llega a Cuba en el año 39 y por distintas circunstancias y por el destino de su familia, que desaparece en el Holocausto, decide dejar de ser judío y hace su herejía a partir de esta decisión, aunque en un momento determinado tiene que salir de Cuba, y para poder resolver sus problemas da marcha atrás y decide volver a ser judío. Este hombre muere a finales del siglo pasado, y hay un misterio en su vida que su hijo viene a dilucidar a Cuba, y ahí es donde se encuentra con el personaje de Mario Conde. Y hay una tercera historia que se conecta con un personaje de esta segunda, que es una joven emo, los muchachos que usan el pelo por la cara, las uñas negras,
En Cuba también existen emos, frikis, rastas, rockeros, gamers, bueno, hay toda una serie de tribus urbanas de este tipo que es de lo más curioso, como en un país que pretendió la homogeneidad, el resultado al final haya sido esta diversidad que realmente parecen personajes de la Guerra de las Galaxias, el bar ese de la Guerra de las Galaxias donde todo esto. y esa emo, que su herejía ha sido no querer pertenecer a la masa, sino pertenecer a su propia tribu, ha desaparecido, y una amiga de ella le pide a Conde y lo sensibiliza para que le ayude a buscarla, porque la policía dice que seguramente intentó irse en una balsa y se hundió en el estrecho de la Florida, pero esa amiga está convencida de que no, de que esa muchacha no intentó irse. Y las tres historias, como digo, están conectadas por el pequeño retrato del joven judío que pintó Rembrandt. No les voy a decir de qué manera, porque si no, después no compran la novela, y a mí me hace falta para poder seguir escribiendo que ustedes compren las novelas. Sí, esa es una discusión que a veces yo tengo en Cuba, porque en Cuba hay la tendencia a satanizar el mercado en sentido global, y se sataniza también el mercado del libro. Yo siempre digo, bueno, gracias al mercado del libro muchas veces el escritor puede escribir otros libros, porque si uno no ganara un dinero a partir del trabajo que hace, difícilmente pudiera seguir haciéndolo. Es decir, que el mercado del libro, que es bastante cruel y bastante despiadado, a veces, bueno, es un mal necesario. Y bueno, como decía, está ese retrato del joven judío. Los que sean más curiosos, si quieren, ahora cuando lleguen a su casa, busquen en internet Rembrandt, cabeza de Cristo o retrato de joven judío. Él pintó alrededor de 16, porque esto es muy interesante. Rembrandt quiso romper con la estética fundamentalmente del barroco y del que había sido su modelo, de Rubens, de una idealización de la figura de Cristo, y optó por el camino más lógico. Dijo, bueno, si Cristo era un hombre y era un judío, se tenía que parecer a estos judíos que viven aquí en este barrio donde yo vivo, y empezó a hacer estos estudios, sobre todo para la versión de uno de sus cuadros más famosos, que es Cristo en Emaús, en el que aparece Cristo con dos de los discípulos que se asombran de ver al resucitado, que es un hombre, y esa humanidad de Cristo, que fue tan importante para Rembrandt, fue un motivo pictórico que él insistió una y otra vez en él. Y como decía, es una novela que tiene mucho que ver con el tema de la libertad. Yo creo que en El hombre que amaba a los perros, a pesar de que a mí no me gusta escribir sobre política, era inevitable que apareciera la política. Solamente con el personaje de Trotsky la política tenía que aparecer, porque Trotsky era un personaje que desayunaba, almorzaba y comía política. Su pensamiento era esencialmente político, y lo fue hasta el final de su vida. Y quise escribir una novela ahora donde la política estuviera solamente en un subtexto, y tuviera más que ver conceptos de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, filosóficos, como este de la búsqueda de la libertad de los individuos, que nos afectan a todos en todas las sociedades y en los momentos incluso que menos lo esperamos. ¿Te va a comprar la novela? Porque según nos dijeron los compañeros Tusquets, además los libros de Padura son los más vendidos ahora en el stand. Usted contaba que en el 92 estuvo por la Feria del Libro, que estaba, creo que por la Facultad de Derecho en esa época, como un incógnito, aunque ya era escritor. Hoy le agradecemos mucho desde Tusquets, desde Nueva Sociedad,
y la Fundación El Libro haber aceptado ya esta invitación, cuando ella es un referente de la literatura latinoamericana, y esperamos que podamos seguir en las próximas ferias o en otros ámbitos con estas charlas y siguiendo a partir de sus libros y estos diálogos lo que va pasando en Cuba, que creo que desde Argentina siempre es un país que hay mucho afecto y mucha cercanía por muchas razones históricas evidentes. Así que le agradecemos mucho también a ustedes por haber participado de este diálogo abierto, y obviamente los invitamos a comprar los libros y a leer también, que se puede acceder en internet a la revista Nueva Sociedad y especialmente al número especial sobre Cuba. Muchas gracias.